el tiempo para compartir con nosotros este mensaje que, aunque no somos muchos en este momento, pero lo reenviaremos para que la mayoría que posiblemente no tengan luz o internet en este momento, pues puedan escuchar el mensaje. Así que, Pastor Juan, qué alegría tenerte en medio de nosotros. Puedes activar tu micrófono. Los demás les puedo animar a poner en mudo sus micrófonos para que podamos escuchar bien el mensaje de la palabra de Dios. Sean pues todos bienvenidos y sin ser más, vamos al mensaje de la palabra de Dios. Bienvenido, Pastor Juan. Gracias, Pastor Otto. Bueno, gracias por esa bienvenida. Igual, el Pastor Otto ha sido para mí y mi familia una gran bendición. Y pues es uno de mis amigos realmente. Que sé que puedo contar con él a la hora que sea, en el momento que sea y en las circunstancias que sea. Así que bien, vamos entonces a entrar en la palabra. Un gusto poderles saludar y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Permítame por favor hacer una breve oración solo para rogar al Señor que Él pueda seguir usando su palabra como lo hace todo el tiempo y su palabra puede edificar nuestros corazones y nuestras vidas. Padre, muchas gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de venir a tu palabra y ser edificados a través de ella, Señor. Gracias. Yo solo ruego, por favor, que tú seas predicado, Jesús, que tu palabra sea en actitud y que ruego para que nuestros corazones sean desafiados a seguir creciendo, a seguir amándote, a seguir sirviéndote, Padre. Gracias por esta tecnología que nos permite, Señor, y gracias por todas las circunstancias que podemos estar viviendo. Gracias por regalarnos este tiempo, estos minutos y que el internet pueda fluir, Señor, de una buena manera y así poder todos escuchar y edificarnos mutuamente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el pastor Otto me pidió si podía compartir, me pidió también en la mañana, pero obviamente en la mañana estaba ocupado con la transmisión que hacemos de la iglesia. Le he dicho gusto, yo podía estar aquí con ustedes, ¿no? Y pues a pesar de todo y de todas las dificultades, si algo bueno podemos notar es que las distancias, la tecnología nos ayuda a cortar las distancias. Por lo menos en la transmisión de la mañana tuvimos personas de 6 países y eso no es posible. Mientras estábamos en el salón no veíamos esa oportunidad de poder llegar con la palabra del Señor a otras personas. Entonces, interesante ver que hay personas de otros países que se conectan a escuchar el mensaje y son muy fieles. Todos los domingos a las 10 de la mañana están pendientes y se conectan a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, hay algo que a mí me ha estado ayudando mucho y me ha ayudado en mi crecimiento espiritual. Y tiene que ver, hay dos versículos que en la Biblia están en Romanos capítulo 12. Y quiero leerlos un momento con ustedes. Por consiguiente, versículo 1 y versículo 2. Voy a enfocarme específicamente en el versículo 2, pero quiero leer el verso 1 para saber cómo comienza el apóstol Pablo este capítulo, ¿no? Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estoy leyendo la versión, la Biblia de las Américas. Y hay un pensamiento que me ha rondado y es el asunto de qué tenemos en nuestras cabezas acerca de Dios. Y escribí algo así como esto: tu Dios es tan grande como el concepto que llegas a desarrollar
en él, de él en tu mente. Tu Dios es tan grande como el concepto que llegas a desarrollar de él en tu mente. Y la verdad, lo que deseo hacer en estos próximos minutos es que podamos revisar si el concepto que nosotros tenemos de Dios en nuestras mentes encaja perfectamente con lo que dice Él mismo en su palabra acerca de Él. Porque lo que me he dado cuenta es que nosotros podemos tener un concepto de Dios. Miren, hay algo que se tiene en común. No, por ejemplo, yo puedo ser presbiteriano, calvinista, luterano, X, pero si hay algo que se tiene en común, son cosas básicas. Es que Dios es soberano y que el hombre está caído, la caída del hombre como tal. Pero una cosa es tener el concepto que Dios es soberano en nuestra cabeza, y otra muy distinto es en la práctica diaria cómo nosotros vivimos Jesús. Por ejemplo, cuando habló acerca de la fe, él decía a sus discípulos hombres de poca fe, y pareciera ser que si yo tengo una fe muy pequeña, entonces Dios no va a hacer milagros. Los milagros van a estar limitados por el tamaño de mi fe. Si yo tengo una fe muy grande, entonces Dios hará milagros. Y si yo tengo una fe muy pequeña, Dios no va a obrar. Y a veces cuando nos topamos con un enfermo, uno dice esto como al enfermo, vamos, ánimo, ten fe, Dios va a hacer el milagro. Y cuando hay se expresa tratando de ayudar, ánimo, ten fe, Dios va a hacer el milagro. Y aún nosotros hemos recibido ayuda y consejos de hermanos que lo hacen con pues la mejor intención, y muchos de esos consejos han sido las mismas frases: ánimo, Dios, ten fe, Dios va a hacer milagro, la fe mueve montañas. Sin embargo, cuando tú analizas ese pasaje, Jesús hace una comparación de la fe y él dice: si ustedes tuviesen fe como del tamaño del grano de una mostaza, ustedes pudieran decir a ese monte, quítate de aquí y échate para allá, y sucedería. Y Jesús estaba haciendo una comparación con el grano de una mostaza. Pero la verdad, el grano de una mostaza es algo tan pequeño, pero luego llega a ser un árbol muy grande realmente. Y la fe nuestra, bíblicamente hablando, no es para que Dios haga los milagros. Nuestra fe es para nosotros estar firmes en medio de las circunstancias y saber que nuestro Dios es tan grande y es soberano, es absoluto, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Él es justo y recto, Él es santo, Él es bueno, Él es misericordia, Él es amor y también tiene ira. Y ese Dios que tenemos integral en la palabra de Dios será suficiente y nos ayudará, y Él lo hará de la manera que Él lo quiera hacer. Entonces, la fe nuestra es para pararnos firmes en las circunstancias y saber que nuestro Dios nos va a ayudar, que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de la Biblia y ese Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Volviendo entonces al tema, lo que quiero hacer en estos próximos minutos es que nosotros podamos observar qué dice la palabra de Dios acerca de Dios. Y en el tema de la soberanía de Dios, necesitamos sumergirnos en su palabra y observar qué dice ella acerca de Dios. Permítame que voy a redundar mucho en esta frase: ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Quién puede definir a Dios? ¿Cómo nosotros podemos definir a Dios? ¿Será que los hombres podemos definir a Dios? Miren, hay varios pensamientos respecto a este tema, pero a Dios no lo podemos definir los hombres, honestamente, porque Él es eterno, Él es infinito y Él es creador de todo. Él no fue creado y todo lo que nosotros vemos refleja su gloria. Entonces, para nosotros no caer en un terreno muy peligroso, vamos a dejar muy claro lo siguiente: lo único que nos puede ayudar a tener un concepto de Dios es su misma palabra, su palabra que fue inspirada
que fue exhalada por Él mismo, vaciada por Él a través del Espíritu Santo sobre hombres pecadores. Y estos escritores de la Biblia en ningún momento intentaron definir a Dios por lo que ellos podían haber querido acerca de Dios. Ellos solo escribieron lo que Dios quería que ellos escribieran acerca de Dios. Es decir, nosotros en la Biblia encontramos la revelación de Dios, pero lo que Dios ha querido revelar al hombre acerca de Él. No vamos a encontrar algo más acerca de Dios en su palabra o fuera de su palabra, porque Él ha revelado en su palabra lo que Él quiere revelar al hombre acerca de Él. Entonces, si nosotros queremos tener una idea de Dios, necesitamos ajustarnos a lo que la Biblia dice de Él. Y no quiero entonces que usemos el término a Dios lo define esto o aquello. Prefiero usar la palabra de Dios de Él, lo que quiso que sepa de Él. Otra vez vuelvo a lo mismo. Una cosa es lo que tenemos aquí en la cabeza. Nosotros podemos traer ideas preconcebidas acerca de Dios por un tradicionalismo, porque escuchamos X o porque escuchamos una enseñanza tal, pero no revisamos su palabra y entonces nos quedamos con definiciones y nos vamos haciendo ideas acerca de Dios que a la verdad cuando nosotros revisamos la Biblia, que es lo que nos puede decir cómo es Dios, quién es Dios, entonces vemos que hay una distorsión uno del otro, ¿no? Y les pongo un ejemplo más práctico, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, van a una frutería y compran melón, patilla, fresa, lechosa, piña, duraznos, moras, y compran mango, y compran curubas y tomate de árbol, y lo llevan a casa y parten en porciones iguales, una parte de cada fruta, la ponen en una licuadora, hacen un batido. Entonces yo luego te digo, por favor, puedes extraer del jugo que acabas de hacer el de mora, puedes extraer de ese jugo que acabas de hacer el de melón aparte. Pues eso es imposible, ya no podemos separar uno del otro porque todo está mezclado, es una unidad ahora. Y perdón que ponga este ejemplo, pero es algo más o menos lo que quiero ilustrar para que tengas una idea que a Dios nosotros no lo podemos comprender por partes. Dios es integral, Dios es un Dios que se define él mismo en su palabra y se define de una manera perfecta. Entonces yo no puedo comprender la soberanía de Dios aislada de su santidad, de su rectitud, de su misericordia, de su amor, de su ira, de su justicia, de su omnipotencia, omnisciencia. Yo no puedo realmente aislar una cosa con la otra. Dios es un ser completo y Él manifiesta sus atributos de manera integral. Entonces, si nosotros queremos entender un poco acerca de cómo Dios y evaluar, imagínense que vamos a agarrar lo que nuestros conceptos de Dios y vamos a ponerlos en una balanza. Y del otro lado de la balanza vamos a poner la palabra del Señor. Y lo que vamos a hacer es tratar de ver si nuestros conceptos pueden estar acorde con lo que la Biblia dice acerca del Señor. ¿Por dónde podemos empezar a abordar este tema? Bueno, necesitamos empezar por el principio. Y Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo primero que debemos hacer es asumir la existencia de Dios desde un principio. La palabra principio, comienzo. Y antes de ese comienzo no hay nada. Cuando vamos a partir de una carrera se inicia del principio, de la raya. Antes no hay nada, o sea, el principio. Dios existe desde un principio. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios existe desde el principio. Observemos un momento Éxodo capítulo 3, versículo 14.
Y miren ustedes cómo Dios, los pasajes que voy a leer, es Dios definiéndose Él mismo. Dios definiéndose Él mismo. Dios hablando de Él. Entonces, en Éxodo 3:14, Moisés le pregunta, bueno, pero ¿qué voy a decir cuando me pregunten quién me envió? Yo voy a llegar al pueblo y le voy a decir, mira, yo vengo a ustedes a liberarlos y van a preguntarme quién. Y Dios le dijo, mira lo que Dios le dijo. Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Wow. Su declaración de él mismo implica una autoexistencia. Él siempre ha existido y él así lo ha revelado en su palabra. A Isaías le dijo lo siguiente. Isaías 43:13 dice, aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo. ¿Quién lo revocará? Y entonces tú puedes observar que él mismo dice que él existe antes o desde la eternidad. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir contra eso? Realmente no podemos decir nada. Dios dice que él existe desde la eternidad. Eso eterna. Él es el principio, él es el final. Él se define a él mismo. El problema del ser humano es que no está conforme con lo que la Biblia dice y desea buscar algo más basado en sus propias experiencias. Las experiencias que nosotros tenemos con Dios son válidas, son buenas, pero son experiencias personales que podemos tener. Ustedes pueden tener experiencias espirituales con el Señor. Tú puedes meterte en oración con Dios, tú puedes buscar intensamente al Señor y puedes tener una experiencia espiritual con Dios. Y esa es una experiencia tuya con el Señor y nadie puede negar eso. Fue una experiencia. Dios quiso manifestarse la fe, en eso lo podemos notar. Su gloria es visible y Él puede manifestar su gloria en tu vida. Pero eso es una experiencia. El asunto es que los hombres no estamos conformes, no están conformes con lo que la Biblia habla acerca de Dios, lo que Dios mismo dice en su palabra y quieren buscar algo más. Entonces, observemos un momento cómo la Biblia describe esa actitud de los hombres. En Romanos capítulo 1, observen cómo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, y miren lo que dice, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Y me impresiona esta parte del pasaje. Romanos 1, versículo 18 al 22. Me impresiona porque dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y qué interesante, podríamos hacer un estudio minucioso de cada palabra y tardaríamos realmente semanas en terminar un estudio exhaustivo de este pasaje. Pero yo solo quiero observar la idea general del pasaje. Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Los hombres restringen la verdad de Dios con injusticia. En estos días me enteré que ahora hay un movimiento surgiendo como el del LGTB y este movimiento es para defender la pedofilia. Entonces ellos lo que están argumentando es, bueno, la homosexualidad es una tendencia. El hombre, su tendencia es que le guste el hombre y la mujer, su tendencia es que le gusta la mujer. Bueno, hay ahora personas pues que su tendencia es que le gustan los niños. Su bandera es con colores pasteles, muy bonitos, y tienen dibujitos, y entonces vienen desde bebé
la pubertad y van en esa manera creciendo, ¿no? Y uno dice, wow, ¿y cómo así? Observamos, por ejemplo, uno de los Países Bajos, leí una noticia hace unas 2, 3 semanas atrás, donde decía que hay un hotel que está full, pero está full de niños esperando que sus padres vayan a recogerles. Es decir, en ese país se da muy común el vientre alquilado. Las mujeres alquilan su vientre porque el matrimonio no quiere, la mujer no quiere parir, entonces alquilan un vientre, pagan entre 30 a 45 mil dólares y gestan el bebé en un vientre alquilado. Luego la persona pare, van, buscan su niño y se llevan su hijo. Y tú dices, ¿qué es esto? Y obviamente estaban restringidos por el COVID, porque no podían entregar y el hotel estaba full de bebé. O sea, estoy hablando full, la foto era impresionante, full de bebé. Y dices, wow, ¿cómo es esto? Y no demoran en salir un movimiento defendiendo los zoofílicos y los hombres restringen la verdad con injusticia. Sus atributos, su eterno poder y su divinidad se han visto con claridad y siendo entendidos por medio de la creación. Las personas no tienen excusas para no creer en Dios. Aunque conocen a Dios, deciden no honrarlo como a Dios. Y se volvieron necios en su manera de pensar de Dios. Entonces observamos cómo claramente la palabra de Dios revela lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Él se ha revelado a los hombres, no a los ángeles. Dios no reveló su palabra a ángeles, Dios lo reveló a los hombres. La Biblia fue escrita para los hombres. La Biblia fue escrita, inspirada por Dios, exhalada por Dios, escrita por hombres para hombres. Es como el mundo fue hecho para que el hombre habite. El mundo no fue hecho para que habiten extraterrestres o para que habiten seres, criaturas. No, el mundo fue hecho para el hombre. Este mundo fue hecho por Dios para que el hombre habite en él. Esta palabra de él fue escrita para el hombre. Él exhaló su palabra para que el hombre conozca lo que él quiere que nosotros podamos conocer acerca de él. Entonces, desde esta perspectiva, podemos asegurar que la Biblia claramente nos muestra a Dios. Él dice, yo soy el que soy. Él se muestra y él dice, ¿habrá algún Dios fuera de mí? Por ejemplo, como dice Isaías 45:22, volveos a mí, salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro, no hay ningún otro. Él dice, no hay ningún otro Dios. Y aún él le dice a Isaías, al pueblo de Israel, en Isaías 44, versículos 6 al 8, observen cómo lo dice un poco más detalladamente, ¿no? Afirmando que él es el único Dios, que no hay Dios fuera de él. Así dice el Señor, el rey de Israel y su redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo? Que lo proclamé y lo declaré. Sí, que en orden lo relaté ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncié las cosas venideras y lo que ha de acontecer. No teméis ni temáis. No os lo he hecho oír y no lo he anunciado desde hace tiempo. Vosotros sois mis testigos. Y él termina con una pregunta al pueblo de Israel. ¿Hay Dios, hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? Y él dice, no conozco ninguna. Isaías 44, versículo 6 al 8. Particularmente podría sumergir mi pensamiento en esta declaración de Dios mismo sobre él y me encantaría oír esa inmensidad. Sus palabras a mí particularmente me transmiten paz, una paz que yo no podría encontrar en nada de lo creado. Y dejarme cautivar por estas palabras hacen que mi alma pueda sucumbir ante la majestuosidad del Dios infinito y soberano de la Biblia. ¿Por qué hablo de eso? Comenzando la pandemia me aterró realmente observar el miedo a la muerte. Y lo pude observar en gente no creyente
pero también pude observarlo en personas creyentes. Una cosa es que nosotros podamos tener precaución, que nosotros podamos seguir las recomendaciones, pero otra cosa es que un creyente le tenga miedo a la muerte. Si un creyente tiene miedo a la muerte, quiere decir que no hay una convicción de vida eterna. El Señor está en el control de nuestra vida y nosotros vamos a partir de esta tierra o con COVID o sin COVID, o mira, sencillamente nos estábamos tomando un vaso de agua y si el Señor dijo que ese día era nuestro día, hermano, con un vaso de agua vamos a partir de esta tierra o nos vamos a acostar en nuestra cama y vamos a quedar dormidos y listo. Y observo entonces con gran asombro el miedo, y es una de las cosas que hemos usado para predicar estos últimos días, el mensaje de salvación, y he animado a la iglesia a abordar a las personas. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Por qué tienes miedo a la muerte? ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? Poder presentar el evangelio de manera clara y precisa. ¿Por qué el tema de la soberanía de Dios? Porque una cosa es tener la soberanía de Dios acá en nuestra cabeza y otra es abrir nuestra nevera y saber que no tenemos nada que comer. O ir a nuestra despensa y saber que solo nos queda una harina. Y entonces Jesús dice, no te afanes por mañana. Pero si vemos que nos queda una harina y vamos a la cuenta, entramos a la cuenta y decimos, oh Dios, no tenemos nada. Y vamos a debajo del colchón a revisar los billeticos, los pesos, los dólares, los petros, no sé, lo que ustedes guardan debajo del colchón. Y observamos que debajo del colchón lo que hay es telaraña. Y decimos, wow, padre. Y entonces comenzamos a pensar, ¿qué voy a vender? Voy a vender el televisor. Y voy a vender esto, voy a vender aquello. Y voy a hacer esto. Y comenzamos a ver a quién le voy a pedir prestado. O a quién voy a hacer, o a quién voy a pedirle esto o aquello para poder solventarlo. Y no nos debemos venir en oración, toda petición, traer al Señor peticiones con súplica. Él dice, yo voy a alimentarles todas las aves de los su palabra, el Salmo 3, Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar, pero a veces tenemos las cosas aquí y muchas veces podemos estar desasociados de la realidad del Dios de la palabra, porque podemos estar buscando a un Dios basado en nuestras experiencias y no basado en lo que dice la palabra de Él. Su palabra habla de que Él es un Dios fiel. Es un Dios soberano, de que Él va a estar con nosotros, de que Él va a caminar en valle de sombra a nuestro lado, de que si se levanta guerra contra nosotros, Él estará con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dice la mía y la de usted también dice lo mismo. Entonces su palabra dice que Dios, tenemos un Dios suficiente. Sublime, ese dolor que podemos estar pasando, sabe por qué lo estamos pasando, esa dificultad que estamos pasando, Él conoce que la estamos pasando y Él sabe hasta dónde permitir que nosotros podamos aguantar, porque Él sabe hasta dónde aguantamos, hasta dónde nuestra liga puede estirarse y Él se va a manifestar. Él sufrió toda tentación de acuerdo a Hebreos, pero Él no pecó. Y Él se puede compadecer de nuestras debilidades. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que tenemos. Y lo que quiero animarte y desafiarte es a que puedas sumergir tu pensamiento en la palabra del Señor, a que puedas en estos días dejar que su palabra inunde tu ser, te inundes en ese mar tan profundo y tan hermoso, sublime de su palabra, y podamos ahogarnos en su divinidad y podamos venir ahí a encontrar
paz. Su palabra es lumbrera al camino. Su palabra nos inspira, su palabra nos da aliento. Y termino entonces con lo que empecé en Romanos capítulo 12. Nos anima claramente a no adaptarnos a este mundo. El concepto que tenemos de Dios, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene el concepto que tenemos de Dios? Mira, particularmente creo que leo tal vez 1 o 2 libros mensuales. Mi meta en el año, lo mínimo que yo puedo, o sea, que me permito es leer 12 libros al año. Creo que obviamente estoy tratando de superar esa meta y a veces puedo leerme 2, 3 libros, dependiendo como qué tipo de libros sean, ¿no? Y la lectura te enriquece. La lectura te ayuda a crecer, te ayuda a ampliar la perspectiva. Pero la lectura no puede formar mi concepto acerca de Dios. ¿Qué pienso de Dios? ¿Cuál es el Dios que tengo en mi cabeza? No puede venir simplemente de un libro que yo lea. Su palabra debe formarme las convicciones en mi mente, en mi corazón, para yo estar firme. Por eso Jesús dijo, cualquiera pues que oye mis palabras y las practica, yo le comparo a un hombre prudente que construye su casa sobre la roca, y cuando vienen, entonces ustedes observan que vienen los ríos, que vienen los vientos, que vienen las tempestades, golpean contra esa casa, pero Jesús dijo, esa casa permanece firme porque está cimentada sobre la roca, y él hace la comparación, la roca con la palabra del Señor. Pero el que construye sobre la arena, le pasan las mismas circunstancias, pero la ruina de aquella casa viene a ser grande porque estaba cimentado sobre la arena, sobre algo falso. Así que, mis hermanos, quiero simplemente animarles, recordarles el Dios que tú tienes, es este Dios grande, sublime y poderoso. Él no te va a abandonar. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Claramente el Señor nos anima a renovar nuestra mente, a no amoldarnos al mundo, sino a renovarnos por medio del entendimiento. Tenemos que renovarnos, tenemos que partir por el hecho que nuestro Dios existe, es real. Él se manifestó de manera soberana en su palabra. Él ha revelado su palabra para que nosotros podamos conocerlo. Pero nosotros necesitamos sumergirnos en él. De esa manera nuestra fe será una fe firme. Cuando vengan los momentos difíciles estaremos firmes. No importa lo que estemos pasando, las circunstancias que estemos viviendo. Lo importante es que tenemos a un Dios que nos ama con amor eterno. Él nos ha amado desde la fundación del mundo. Él nos escogió desde la fundación del mundo. Él tiene un plan y ese plan se está cumpliendo. A Dios nada lo agarra desprevenido. Esto realmente está en el plan de Dios. Todo lo que estamos viviendo está en el plan de Dios, se está ejecutando de manera perfecta. Así que, mis queridos hermanos, termino con una pregunta. El concepto o la idea que tienes de Dios, ¿de dónde proviene? ¿Qué tan grande es el Dios que tienes en tu cabeza? ¿Qué tan grande es ese Dios al cual oras? Tu Dios es tan grande como el concepto que llegas a desarrollar de él en tu mente. Si tu Dios es el Dios de la Biblia, déjame decirte que es infinito, es poderoso, Él es soberano, Él es sublime. Y cuando nosotros vamos a desarrollar este pensamiento, hay un pensamiento colateral que lo vamos a desarrollar automáticamente. Entendemos que vivimos para darle gloria al Señor. Mira, yo no sé por qué los pastores cuando decimos, y con esto termino, uno se alarga como 5 minutos más, ¿no? Entonces, voy a procurar terminar con esto. Cuando uno entiende que uno vive para glorificar a Dios, cuando uno entiende el Dios de la Biblia, uno comprende que uno vive para glorificar a Dios. Que no se trata de nosotros, no se trata de cómo yo me siento, de cómo me tratan, de cómo me hablan, de cómo me miran, de cómo me gritan, si no me gritan, si me gritan, si me aman, si no me aman. No se trata de mí, se trata del Señor, se trata de glorificar a Cristo. En estos días tuve una experiencia con mi esposa
ella me estaba haciendo saber una molestia de ella, y yo tomé una actitud completamente de ignorarla, o sea, para mí ella no estaba allí, ¿no? Y tal vez eso es peor que haberle contestado. Y ella estaba clac, 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 y yo realmente no escuché nada. Yo me bloqueé, me puse a cortarme las uñas, saqué un corta uña, y esta mujer se ha parado. Obviamente se podrán imaginar, se levantó como King Kong y se fue al baño y se encerró no sé cuánto tiempo en el baño, y yo me quedé sentado en la cama y empecé a pensar, glorifica al Señor mi actitud. Yo le estoy dando gloria a Dios con lo que estoy haciendo. Y me vino a mi mente Primera de Pedro. Y Primera de Pedro me dice, debes tratarla como un vaso frágil, debes entenderla porque ella, compréndela porque ella es frágil. Así que salió y estaba bastante molesta. Y yo le digo, amor, vamos a hablar. Y ella me dice, no. Y hoy empezó a gritar y dijo, no voy a hablar. Y entonces yo le dije, pero yo quiero hablar, por favor, vamos a hablar. Ella estaba diciendo, no, pero vamos a ver, ¿qué quieres? Bueno, yo quiero sencillamente decirte que está mal lo que yo acabo de hacer, te quiero pedir perdón. Y ella seguía, pero yo le dije, estoy viniendo con humildad a ti y estoy reconociendo mi falta. Y quiero que sepas que yo voy a tener mucho de tu sentimiento por hacerme saber cómo te sientes. Yo voy a tener mucho cuidado de eso. Voy a cuidar de mis palabras de aquí en adelante. Y fue algo muy significativo. Tal vez es algo muy simple, ¿sabes? Pero el hecho de entender que vivo para glorificar al Señor, el hecho de entender mi Dios, que Él es santo y Él me demanda que yo debo ser santo, entonces el hecho de entender eso me ha hecho comprender que vivo para glorificarle a Él. Entonces oré con mi esposa, la tomé en las manos, oré con ella, y fue algo bien significativo porque pues los próximos días han sido buenos días, interesantes. En otro tiempo todavía fuera la hora y estuviésemos enguerrillados, estuviésemos en el conflicto bélico. Entonces, cuando nosotros comprendemos el Dios de la Biblia, entendemos que vivimos para su gloria y empezamos a caminar en función de darle gloria a Él en todo lo que hagamos. Hermanos de Dios. ¿El Dios de nuestra cabeza es el Dios que la Biblia enseña? ¿O necesitamos reajustar algunas cosas a la luz de la palabra del Señor? Bueno, hermanos, esta es la reflexión que tenía para ustedes. Permítanme, por favor, cerrar la enseñanza con una oración y darle gracias a Dios, y luego paso acá al pastor Otto para, no sé qué más se hace en la reunión, ¿no? Pero permítanme orar, por favor. Padre, muchas gracias por la oportunidad de venir a tu palabra y compartir de ella, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña, tú existes, tú eres eterno, Señor. Tú te defines como un Dios eterno. Tú hablas de ti mismo, Señor. No hay un Dios fuera de ti. Tú eres absoluto, tú eres soberano, tú eres majestuoso, tú eres santo, tú eres eterno. Tú eres omnipotente, omnipresente, omnisciente, Señor. Y queremos recordar, Padre, que tú estás en los cielos, que nuestro Señor Jesús está sentado a tu diestra, que el Espíritu Santo, de acuerdo a tu palabra, ministra y obra y está actuando en nosotros a través de nuestras vidas, Señor, y somos templo del Dios vivo, de ti, Padre amado. Te damos gracias por recordarnos estas verdades. Señor, enséñanos, por favor, ayúdanos a renovar nuestra mente, Padre. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a no amoldarnos a los conceptos del mundo, a que el mundo no venga, Señor, y nos mine nuestra cabeza con conceptos equivocados, mi Dios. Gracias por mis hermanos, gracias por cada familia que se ha podido conectar, gracias por cada uno de ellos, gracias por el pastor Otto, su familia, gracias por la congregación. Padre, gracias por tú sostenerlos, ayudarlos, proveer, ser ese Dios suficiente que dices en tu palabra que tú eres, mi Dios. Te doy muchas gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Oh, y amén. gracias, 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 Señor.
Honramos el nombre de Jesús en este día, Padre. Gracias por poder oír tu palabra, Señor. Padre, gracias por la importancia de profundizar en nuestra mente y corazón el valor, la comprensión tuya al interior de nuestro ser. Que no esté disociado, Señor, lo que tenemos en nuestro corazón y mente de lo que está escrito de tu palabra. Gracias, Señor, porque en este tiempo de prueba, de COVID-19, donde la economía se ha tambaleado, donde las circunstancias han probado nuestra fe, nosotros podemos tener claridad del Dios en quien confiamos, el Dios ante quien adoramos, el Dios a quien nos reunimos y hacemos culto cada semana. Padre del cielo, gracias por esta tarde preciosa. A ti sea gloria, a ti sea honra y a ti sea el honor. Gracias por la palabra, gracias por la enseñanza, gracias por el pastor Juan que nos nutre, nos bendice, nos edifica. Y oro que tengamos nuevas oportunidades en estos espacios para compartir la enseñanza y la palabra. A ti sea gloria y honra, Señor. Oro que bendigas a cada uno de los oyentes. Oro que nos guardes. Oro que nos pastorees. Gracias por la bendición de reunirnos, de vernos, de estar juntos. A ti sea el honor por los siglos de los siglos. Bendice a Venezuela. Bendice a nuestro país, Señor, en medio de las circunstancias. Bendice los más vulnerables, los más necesitados, los que tienen ciertas limitaciones mayores, Señor. En el nombre de Jesús, que cada uno podamos conocerte y ver tu mano y ver tu gloria. Muchas gracias, Señor, por cada familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Oh, qué bueno conocer al Dios del que tanto hablamos. Qué alegría poder profundizar su palabra. Pastor Juan, gracias. Cuán Gracias, hermano. necesario conocer a Dios en tiempos de dificultad. Solamente recordarles que el próximo martes estaremos de regreso en nuestra... No me camina mi pantalla. Ok, el próximo martes estaremos de regreso en nuestra reunión de oración. Ahí está nuestra invitación. Dayana, ahí te veo orando. Así que 5 de la tarde estaremos juntos para adorar, para cantar. Vamos a seguir invitando a otros. Así que gracias por venir. Oramos que este tiempo haya resultado muy significativo para cada uno de nosotros. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe. Gracias a la familia Arciniegas, bendiciones para Dayana, bendiciones para Diana, gracias a mi esposa, gracias Juan, saludos a tu esposa, a la iglesia, y bueno, bendito sea el Señor. Amén. De esta manera, nosotros quedamos despedidos. Amén. Aquellos que deseen ofrendar, pueden hacerlo para las cuentas de la iglesia. Muchas bendiciones para todos. El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se vive y te acompaña. Amén. Un abrazo. Bendiciones, gracias, saludos. Chao, gracias, Pastor Juan. Bendiciones. Chao, Saludos. pastor. Saludos. Chao.